encontrarte una vez más, perdiéndome la trama de la realidad. Allá en el muelle, un tiempo atrás, buscamos en la entrada una salida más. Tan solo en un instante se vuelve interminable. Nunca aprendí la lección, tiempo poco, quebrantar la regla del juego, sin aceptar la razón. El cuento, nunca diré la carta para ser el ganador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, México, Los Ángeles, buenas noches, Ciudad Juárez también. Esta es una edición especial de Tengo Otros Datos y el día de hoy están con nosotros nuestra querida María Luisa Estrada, la grillotina política, y nuestro amigo, por supuesto, Jesús Lemus, desde un lugar. Grillotina, un abrazo muy cordial para ustedes. ¿Cómo se la pasaron en Navidad? Comiendo. Come. Qué bueno. Como si no fuera a haber un mañana. ¿No se me ve? Miren. Se ven muy bien. ¿Y tú, Jesús, cómo te la pasaste? Me la pasé bien, mi querido Héctor. Abraham, gracias. Te saludo con gusto, querida grillotina. También a Abraham y al Vampi, ahorita que se aparezca. Me la pasé bien, fíjate, maestro, aquí escuchando pura música de Sabina toda la noche. ¿Sí me oyen bien? Porque yo los oigo Perfectamente. algo alejadito. Sí, bueno, sigamos. La grabación al cabo la hace la plataforma al final. Tengo que comentar algo. Yo estaba, bueno, y de ahí nos vamos, yo creo que derivamos todo lo que vamos a platicar, que es bastante. Observé un video, incluso antes de que platicara con María Luisa, un video sobre la visita que hiciste a la mañanera, mi estimada María Luisa, el día 23 de diciembre, donde, bueno, para empezar, para mí fue una sorpresa porque estabas ahí, no te había visto en 7 meses, ya lo planeaste, salió, es de esas cosas que hice uno chingos, me voy a aventar a ver cómo sale. ¿Cuál es el preámbulo de tu llegada a la mañanera? Pues fíjate que, antes que nada, el regreso a la mañanera, sí tengo que decirlo, fue gracias a la gente. Mi gente hermosa, preciosa. No me gusta decir mi gente porque nadie es dueño de nada, pero sí a la gente que cree en mi trabajo, pues en mí sobre todo, pues no soltaron y estuvieron lanzando consignas en redes sociales donde arrobaban al señor Jesús Ramírez, a la señora Noemí Beraut, estuvieron mandando correos, en fin, fue una presión que se vivió 7 meses hasta que, pues yo nuevamente vuelvo a mandar correo y me contestan. Ya había ido yo con anterioridad, pero no me había tocado, ¿no? Y ese día, pues yo dije, bueno, pues hay que ir y pues llegué a las 3:50, de hecho, de la central, me fui directo a Palacio. Y cuando ya iba a empezar la mañanera, pues cada que va a empezar ya la conferencia se escuchan las trompetas. Y todos como si estábamos en el salón de clases, ahí viene el presidente, y pum, todo el mundo se acomoda pues, en sus lugares a los que llegaron. Y un compañero me dice atrás, va a estar Encinas. Cuando escuché eso fue como el automático de decir, ¡tum!, ¿no? Porque cuando llegamos ya habían 2 sillas, pero quitaron una y ya nada más se quedó la otra, pero no se sabe quién va a estar hasta el mero día cuando dicen, va a estar fulano, va a estar sutana, en fin. Entonces, ya ahí fue donde un compañero me susurra al oído, va a estar Encinas, y dije, sopas, perico. Y bueno, pues ya viene la etapa de levanta tu manita y a ver si te toca la buena suerte, ¿no? Y sopas que me toca. Y la segunda, y sí traía yo el clásico, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago. Pero la realidad de las cosas es que yo sí creo en eso, que los tiempos
del creador son perfectos. Porque ya había yo ido anteriormente. Y no me había tocado la palabra. Y ni mandado a hacer. Yo no sabía que iba a estar en Cinas. Hasta que los vi que entraron y ahí sentados. Y pues, que el compañero ya me susurró. Y ya estaban ellos entrando. Entonces, pues es como le dije al presidente, lo único que tenemos nosotros es nuestra credibilidad. Si no la defiendes tú, nadie lo va a hacer. Y la otra, que cuando uno sabe que uno no hizo nada malo y que hizo las cosas bien, quedarse callados, no. Porque por ahí dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y yo sí fui educada muy, muy al estilo de prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Pues la cara que te puso el subsecretario Encinas, si esos ojos pues, fueran como los de Superman y pudiera lanzarte rayos, te los hubiera lanzado ahí mismo, ¿eh? Lo que denotaba cierta molestia. Bueno, pues eso fue el 23. El 25 se publica un artículo en Los Angeles Times que se titula RCU Sistemas, la empresa ligada a García Luna que ha convertido en millonario negocio el cuidado de los periodistas en riesgo. Escrita, por supuesto, por nuestro amigo Jesús Lemos. Jesús, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No digo, no ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Acá ando, mi querido Héctor Abraham, ando, o así como dijo el de los Tigres del Norte, viviendo en la sierra, pensando que no me encuentren, porque me siguen las leyes como cualquier delincuente, nomás por haber escrito en la prensa las mañas de un presidente. Pero bueno, ay, Jesús. Fíjate, mi querido, oh, chinga. No, es que si llega. No, sí, nomás por eso, pero bueno, el caso es que antes de todo esto, y lo he estado reflexionando desde que publiqué el artículo y que se ha desatado por ahí en redes sociales una serie de cosas, de señalamientos, se me hace como que estamos en el país del revés, mi querido Héctor Abraham, mi querida Grillo, ya lo habíamos platicado hace rato. No puede ser posible que en estos momentos se esté cuestionando más, por ejemplo, el reportaje el reportaje de tu servidor y la denuncia de la Grillo, que a la propia RCU, y que este cuestionamiento ni siquiera venga de la esfera del poder, bueno, concretamente y formalmente la esfera de gobierno, ni que venga de las empresas que están mencionadas, sino que tenga que venir justamente de algunos periodistas o algunos comunicadores que tienen que rendir alguna pleitesía a los funcionarios públicos en el cargo, y que ellos son los que justamente hoy estén cuestionando, oye, ¿por qué hace la denuncia de corrupción? ¿Por qué el artículo no dice esto? ¿Por qué el reportaje señala esto? ¿Por qué? Digo, se ha tratado de descalificar, y esto lo platicamos hace rato también con Amir, porque digo, se me hace extraño, eso solamente sucede en México. O sea, al rato, ¿quiénes vamos a ser los corruptos? Luisa y yo, ¿vamos a ser los corruptos por haber señalado eso? O sea, creo que estamos mal, y creo que se está manejando mal el aspecto de la información. Creo que algunos periodistas están siendo empujados por la esfera de poder, por los que pagan realmente, y son los que se han lanzado como perros a atacar, con perdón de los perros, pero el asunto es que no deberíamos ni siquiera estar nosotros exponiendo este caso. Los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados debería ser RCU, Encinas, Irazoque y toda la banda que han hecho del mecanismo de protección un imperio de corrupción. Entonces, quiero comenzar con esa reflexión. Me siento triste por el hecho de los señalamientos. Te digo que a través de redes sociales ha recibido mi artículo cuando debería de ser al revés. No sé qué es lo que quieran encontrar, pero el artículo está muy claro. Ahí se relaciona, no es una investigación hecha al vapor, mi querido doctor Abraham, es una investigación que ya lleva meses, es una investigación que ya estaba bien soportada, faltaba nada más un solo documento que me ayudó María Luisa Estrada, me ayudó a conseguir. Ella fue la que hizo los pagos correspondientes para poder sacarla adelante, para poder obtener una copia justamente del acta constitutiva de la empresa RCU, y eso es justamente con lo que ya era coronar el trabajo.
Ahí está el trabajo, está muy claramente explicado, está claramente señalado de dónde van, a dónde va la relación de García Luna, cómo se da la relación de García Luna con RCU, pero pues ahora te digo, me sorprende que periodistas como Amir Ibrahim estén señalando cuestiones hasta semánticas, deontológicas de periodismo, donde no se deben de buscar, pero supuestamente ahí deberían de estar, dice Amir. Entonces, sí se me hace como algo extraño, porque digo, yo nunca me había visto en estos merequetengues, pero bueno, pues aquí estoy para dar cara, para defender lo que he publicado y para señalar que hay una gran corrupción en el mecanismo de protección, que no es cierto que Encinas sea un honorable personaje, no es cierto que Irazoque sea una finísima persona y un defensor de los derechos humanos, no es cierto que Jorge Ruiz del Ángel del mecanismo no tenga ninguna responsabilidad en la red de corrupción que hay dentro de esa organización. Por supuesto que ellos son los primeros responsables y son los que deben de caer sus cabezas antes que las de nosotros, mi querido Abraham. Antes que la cabeza de Luisa y la cabeza mía, creo que debe de rodar primero la cabeza de los malos funcionarios y también de aquellos empresarios que se han coludido con el sistema y que siguen medrando con el sistema, siguen haciendo relaciones públicas con el sistema. No es cierto que toda la etapa, la cauda de corrupción que traía Genaro García Luna, no es cierto que se haya acabado, sigue aún dentro de esta cuarta transformación. El presidente seguramente no está bien informado al respecto, le mienten completamente. Y por eso estoy aquí, mi querido Héctor Abraham, para platicar Te contigo. agradecemos por eso, mi querido Jesús. Oye, digamos que pueden cuestionar el artículo, están en su derecho a final de cuentas, ¿verdad? Tú tienes tus datos, está muy bien documentado, pero lo que no pueden cuestionar son los hechos lo que ya ocurrió, que es lo que se basa todo. 2019, 13 periodistas ejecutados, 2020, 14 periodistas, 2021 a la fecha, 8 periodistas y 2 más desaparecidos. Entonces son los números. ¿A quién? Sí. Ahora, esta es mi pregunta para ambos, Grillotina. ¿México es peligroso para ejercer el periodismo? Sí. Sí, porque, mira, por ejemplo, el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. Ya está en libertad, pero sigue en riesgo su vida. ¿Por qué? Por luchar para que la declaren inocente. Y resulta que Jorge Ruiz le da el anuncio que el mecanismo solamente le va a servir dentro del Estado. Ella es de Tepic, Nayarit. Si sale del Estado, el mecanismo no se hace responsable. Y dices, ¿cómo por qué? La otra, de 5 compañeros que perdieron la vida en lo que va del año, le habían pedido la ayuda al mecanismo de protección. Y hay uno que hasta con días antes de que lo ejecutaran, y el mecanismo de protección se la negó. Efectivamente, cuando tú pides que te den el mecanismo, te someten a un estudio de riesgo, pero ni siquiera eso hizo el mecanismo. Y la otra es que dices, ¿cómo es posible que existan personas que tienen el mecanismo con una sola amenaza y hay personas que tienen múltiples amenazas y no se los dan? Y es un latente riesgo. ¿Por qué? Por su trabajo, por ejercer el periodismo de investigación. ¿Cuál es el que más está amenazado? El de investigación, el de campo, el que te sales de tu escritorio y te sales a jugarte el pellejo. Pero sí se lo dan a la gente que está atrás de un escritorio. ¿Dónde está la lógica? ¿En dónde está? Y la otra es que en su momento, o sea, ¿en qué momento yo entro a cuestionar el mecanismo de protección? Por el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano, cuando yo la encuentro en esta prisión clandestina en Tepic, Nayarit, que formó el fiscal general de Tepic, Nayarit, Petronilo Díaz. Entro a verla, logro entrar a verla, y me va platicando que alguien del mecanismo de protección ya la había ido a ver y que ella le había suplicado que por favor le avisara al gobierno federal. Eso fue a la semana que Patricia Aguilar Romano estaba ya presa. Y resulta que yo tuve que tomar la tarea de investigar en dónde estaba. ¿Por qué? Porque la mesa de impartición de justicia no daba con el paradero de ella. Entonces, pues dije, no, pues hay que localizarla. El temor era que Patricia Aguilar Romano ya no estuviera con vida. Pero, gracias a Dios, sí sigue con vida, pero la tenían recluida en una prisión clandestina que formó el fiscal de Nayarit. Bueno,
Cuando yo me doy a la tarea de investigar quién era ese funcionario que había ido a la semana de que habían detenido a Patricia Aguilar Romano y que él siempre supo que estaba ahí y que ahí te va lo grave del asunto, que él regresa en una segunda ocasión al penal a verla y le entrega un escrito en donde le dijo, si tú firmas este escrito, tú sales, esta semana sales, sales libre. Ese escrito consistía en aceptar cargos por delitos que nunca cometió Patricia Aguilar Román. Y dices, ¿qué tiene que estar haciendo un funcionario del mecanismo de protección llevando ese tipo de declaraciones inculpándose, ¿no? Y cuando me entero quién era ese funcionario, dije, aquí está pasando algo muy mal. Ese funcionario se llama Jorge Ruiz. Y de hecho, yo me comuniqué con él y él me dijo, no, tú no creas en lo que te dice Pati, ¿eh? Muy mentirosita. Ella si está en la cárcel es porque se lo ganó a pulso, te lo digo yo porque ella contaba con el mecanismo. Esas fueron las palabras correctas y exactas que a mí me dijo Jorge Ruiz cuando yo descubro que él es el que había ido en 2 ocasiones al penal a ver a Patricia y en la segunda decirle, ¿quieres salir libre? Pues claro, firma aquí, esta semana sales libre. Y cuando yo cuestiono eso, la respuesta fue querer desacreditar a la compañera. Entonces dije, no. Y peor aún cuando me entero qué cargo ocupaba, o sigue ocupando, porque ya lo anunció Encinas que hasta el 31 está con ellos, él es el que se encargaba, o sea, el director, él es el que se encargaba de asignar escoltas, los coches, todo. Él es al final del día, él es el que se encarga de canalizar para que se sometan a todo este estudio de riesgo y las preguntas. Él es la puerta de entrada. Si él te cierra la puerta, no hay nada. Si te la abre, hay todo. Entonces, desde ahí es donde dije, algo está mal en el mecanismo. Posteriormente, se vino la ejecución el 5 de octubre del 2020 de una activista en Tijuana, en donde, gracias a un colectivo que se llama Yo sí soy periodista, exigieron a derechos humanos y al mecanismo que le quitaran la protección, se la quitaron y al compañero lo ejecutan 4 días después. Y lo que nunca dijeron las autoridades es que el compañero se quedó con el famoso botón de pánico que no sirve para nada. Al compañero lo encontraron con el botón de pánico en la mano. Nunca llegó la ayuda. Llegó la policía porque la misma gente de los alrededores fueron los que hablaron a la policía. Todo ese tipo de datos fue lo que me fue llevando a mí a decir qué está pasando en el mecanismo. Y sobre todo la respuesta del mismo mecanismo. Entonces, pues yo empiezo a indagar, empiezo a investigar, me empiezo a dar cuenta que ahorita pido disculpas infinitas de verdad porque se me van los nombres del compañero en Chihuahua que saliendo de su estación de radio en las escaleras lo ejecutaron. Los guardias no estaban. Él sí contaba con los escoltas y resulta que los escoltas se movieron del lugar. Ese tipo de cositas. Y el punto que también dije, ya había un antecedente con una regidora en el estado de Jalisco que también contaba con el mecanismo y el pretexto que usaron fue que ella había salido a la tienda. Hasta el día de hoy no se sabe nada de ella. Y dices, ¿cómo que salió a la tienda? ¿Y los escoltas? Todos esos detallitos son los que empezaron a despertar qué pasa en el mecanismo. ¿Por qué contando con el mecanismo de todas formas los ejecutan, los levantan, los desaparecen? ¿Y por qué la gente que necesita el mecanismo se los niega? Jorge Ruiz. Posteriormente se da lo del 23 de junio. Tengo una reunión precisamente con el maestro Enrique Irazoque, cuando yo le cuestiono los nexos de RCU con la empresa de seguridad de Genaro García Luna y Esperanza García Luna, se paró y dijo, lo vamos a investigar, ahorita mismo mando una comisión, ¿eh? ¿Algo más? Por favor, acompáñala. Me sacaron de la oficina de Enrique Irazoque. No contestó ninguno de mis cuestionamientos. Y de todo esto estaba enterado Encinas. Por supuesto que sí estaba enterado. Y pues al paso del camino, empiezo a tener contacto con Jesús Lemus y es cuando yo le expongo toda esta situación. Y como lo dije hace rato en el programa, o sea, mi investigación pues, estaba muy verde,
pollito mi investigación, ¿no? Pero que el compañero Jesús Lemos ya traía él. Un año antes, él ya había investigado, él ya estaba siguiendo el hilo de la investigación. No es una investigación que se hizo a partir de que María Luisa se paró en la mañana, no, no, no. Fueron situaciones que se juntaron y dijeron, a ver, yo traigo esto, tú traes esto, la tuya está más avanzada, ¿qué hace falta? No, pues esto, pues hay que movernos. Y en Así común es como tienen se dieron las ustedes, cosas. en común tienen las fallas de este mecanismo que parece ser que nada más es de nombre. Jesús, una pregunta. ¿De qué privilegios goza Jorge Ruiz del Ángel, a pesar de que ya le anunciaron que lo van a renunciar? ¿Por qué? ¿De dónde se agarra? Uno dice, bueno, ¿quién es el padrino? ¿Por qué esa permanencia de este, a pesar de los personajes a los que estuvo ligado? Bueno, sabemos que no podemos juzgar a alguien, ¿verdad? Pero los resultados que está dando no son los esperados, no está haciendo su trabajo. ¿Por qué lo han sostenido? ¿Por qué RCU está haciendo este trabajo de asignar, llevar el cuidado en caso de que así lo requieran, llevar el cuidado de los periodistas, contratar escolta, hacer todo lo que le toca para asegurar el bienestar de los periodistas de acuerdo al mandato que existe para este organismo? Pero en inicio, ¿por qué Jorge Ruiz del Ángel? ¿Quién es? ¿De quién se está agarrando? Pon el micrófono, micrófono. Te pasó lo Sí, que a mí. sí, por supuesto, sí, por estar cuidando acá lo que estabas escuchando, lo que estabas diciendo. Pero te digo, en primer lugar, habría que ver de dónde viene. Jorge Ruiz del Ángel es un funcionario que entra a la Secretaría de Gobernación desde la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí él es llevado, llega supuestamente y en apariencia llega porque tenía pues algunos trabajos ya realizados con algunas organizaciones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Es invitado ahí por un subsecretario, se me va el nombre, no lo puedo decir, vale, no lo alcanzo a recordar el nombre del subsecretario de Gobernación, pero es en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando está Miguel Ángel Osorio Chong, y sabemos que el mecanismo de protección cuando se crea en el 2012, junio del 2012 se crea el mecanismo de protección, todavía estaba la administración de Felipe Calderón, pero ya cuando llega hacia diciembre, que llega Enrique Peña Nieto, asume el mando pues en la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y él es el que lo jala, lo invita de una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos y lo incrustra en el aparato. A Jorge Ruiz del Ángel le corresponde entonces la integración de todo el personal del mecanismo y es el que comienza a juntar, porque comienza en un puesto secundario dentro del mecanismo, pero ya luego comienza a agarrar vuelo, comienza a tener cierta relación con subsecretarios y con el propio secretario de Gobernación, y es ahí por lo que se queda. De tal suerte es que esto corrobora mi tesis de que no se ha cambiado la administración, aun cuando tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación que habla y que pugna por una renovación moral del gobierno, tenemos la misma administración que en mandos secundarios y terceros, tenemos la misma administración que prevalecía en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en algunos casos hasta de Vicente Fox o de Felipe Calderón. El caso es que el padrinazgo político más inmediato es que es Miguel Ángel Osorio Chong, de ahí se ha agarrado. Luego viendo esa rentabilidad en la que estaba Jorge Ruiz, pues el propio RCU, las gentes que colaboran en el equipo de espionaje, el CISEN, un engranaje muy extraño, son los que lo han logrado mantener ahí en el cargo. Hasta ahora, bueno, que ya no pudo con la presión el secretario Encinas y es la primera cabeza que corta. Pero sin duda alguna, pues va a seguir cortando porque sigue la de Enrique Irazo, que va a tener que también que renunciar. Pero él está sujeto justamente a compromisos del pasado, mi querido Héctor. Irazoque es, ¿quién es el padrino de él? ¿Viene de la mano de Jorge? Bueno, no, es que Irazoque también ahí tiene otros nexos muy extraños, porque Irazoque está más ligado al panismo, Irazoque viene del equipo de Felipe Calderón. Mira, nada más pongo el caso. Irazoque era el titular de la Oficina de Derechos Humanos en Guanajuato, cuando a mí justamente el que hoy es fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa,
era el coordinador de la policía ministerial y era el que me tenía los chingadazos en la tortura, cuando me traían con la bolsa de plástico y los toques y la chingada. En ese momento, Irazoque era el secretario, bueno, era el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y era el que tapaba todas las porquerías a Carlos Amarripa. Carlos Amarripa sabemos que es una persona muy cercana a Genaro García Luna, y en su momento también, entonces, ese grupo de Genaro García Luna, los empresarios dedicados al espionaje, funcionarios como Cabeza de Vaca, como este propio Felipe Calderón, como el mismo exgobernador, se me va el nombre del exgobernador de Guanajuato en el 2008. Bueno, todos ellos son los que van empujando la carrera de Irazoque. Irazoque es un emisario de Carlos Amarripa, y por eso es parte del equipo panista que llega, te digo, funcionarios de administraciones muy, muy, muy pasadas, que allí están incrustados y que hoy trabajan pues para la cuarta transformación, pero que no le están dando resultado al presidente y que lo están metiendo más bien en problemas. Y ellos son los que protegen, Irazoque y Ángel Ruiz, son los que finalmente protegen a ese conglomerado de empresas que se benefician económicamente con el cuidado de los periodistas. Oye, ¿a ti cómo te respondió este mecanismo de protección a periodistas? ¿Solicitaste alguna de la protección? Lo dudo mucho después de que viste quién estaba ahí, pero ¿cuál fue tu proceso? Pero fíjate que sí, mira, Héctor, yo cuando solicité protección al mecanismo porque recibí amenazas, primero las solicité allá en el 2014, fue la primera ocasión, después no hubo tampoco así gran atención que digamos, después en el 2000, a finales del 2020, vuelven a arreciar las amenazas, vuelvo a solicitar las medidas de protección y me vuelven a dar el botoncito de pánico, ¿sí? Yo tenía amenazas de muerte bien fundadas por parte del equipo de Genaro García Luna, luego de que publiqué el libro El Licenciado, amenazas que estaban muy cabronas, sentía yo los pasos prácticamente, nunca me respondieron, nunca me dieron así cuidados, nada más me dieron el botoncito de pánico y supuestamente me iban a hacer una serie de seguimientos para ver cómo estaba mi situación de riesgo. Con eso me callaron la boca de momento. Yo dije, bueno, a lo mejor voy a esperar un tiempo. Nunca más recibí más ayuda. Mis amenazas siguieron arreciando. Me tuve que salir del país. Pagué mi traslado. Estoy pagando mi estancia fuera del país. Yo pago mi propia seguridad. No me han respondido a mí en nada. Pero no es un tema personal, mi querido Héctor. No es un tema personal. No es que mi caso se replica, a final de cuentas, en decenas y decenas de otros periodistas. En mi caso, te digo, es más, a Jorge Ruiz, las últimas 2 amenazas que tuve, ni siquiera me recibieron la llamada, le apreté al botoncito de pánico, nadie me contestó, dije, pues, ¿para qué chingado? Ahí lo tengo guardado, ¿para qué quiero el botoncito de pánico? A Jorge Ruiz le hablé por teléfono directo, ni siquiera me respondió, luego me mandó como a las 2 horas un WhatsApp para decirme que luego me llamaba, y pasaron 4 días, hasta que yo ya estaba muy lejos del lugar donde fue la amenaza. Cuando ya me respondió, dije, pues ya, ¿para qué chingados te quiero? ¿Sí? Entonces, ya ni le respondí, a final de cuentas, no sé si qué pasaría con mi expediente, no sé si para ellos todavía sigan cobrando algún beneficio, porque seguramente me estarán dando algún tipo de protección, pero no es cierto que me estén dando nada de protección, nada. Yo mi seguridad, digo, yo me la pago. ¿Para qué crear? O sea, porque se destina un presupuesto para eso, ¿no? Hay dinero que se está gastando, varios millones, me imagino. ¿Y para qué crear un mecanismo que no está funcionando? ¿O por qué dejar a las mismas personas? Esa es una pregunta que hay que hacer. Grillotina, pues tú estuviste ahí enfrente de él. Yo sé que tú tienes un chingo de varios, hay que decirlo, que es lo mismo que huevos, ¿verdad? También, pero, y miraste la cara a Encinas cuando le dijiste, ¿estará enterado el subsecretario Encinas o ya está demasiado grande o todos los problemas con los que está lidiando ya lo sobrepasaron o hay dolo? ¿Cuál es tu opinión? Hay omisión. Hay omisión. Sí, porque sí estuve yo muy atenta y sobre todo las reacciones, porque yo sí creo que hablan más las reacciones que las palabras, porque puedes decir estoy feliz, pero pues todo plano, ¿no? Y dices, no, pues avísale a tu cara porque no está concordando con lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí estuve yo observando las reacciones de Alejandro Encinas y
lo único que hizo fue evadir a los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de lo de Enrique Irazoque y Jorge Ruiz, cuando yo comento que ellos fueron los que ordenaron que sacaran la tarjeta informativa, él dijo que era un consejo ciudadano los que decidían sacar las tarjetas informativas. Y no es cierto. Es la Secretaría de Gobernación. En ese entonces estaba de secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Y por supuesto que sí, fueron ellos los que ordenaron que sacaran esa tarjeta informativa, y en donde yo también le cuestioné, o sea, cómo en 2 días hicieron una investigación, si los que estamos en investigaciones son meses de trabajo, meses, y resulta que ellos en 2 días lo sacaron y dijeron, no, miente, no es cierto. Y está errónea totalmente esa tarjeta informativa, porque ni siquiera coincide con las fechas. O sea, fue hecha con las patas, decir, sal del paso, desmiéntemela y démosles vuelta a la hoja, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que Alejandro Encinas lo que salió a hacer fue defender a Enrique Irazoque. ¿Por qué? Porque al que le dio cuello, pues fue a Jorge Ruiz. Y en ese momento salió del paso, despidiendo públicamente a Jorge Ruiz. ¿Por qué? Porque en la sonrisita, como diciendo, ay, y Jorge Ruiz a partir del 31 ya no está con nosotros, fue salir del paso. Y la otra, en el cuestionamiento del compañero Jesús Lemus, que yo decía, ¿por qué le quitan el mecanismo? Si es un riesgo latente, ¿qué van a salir a decir? Lo de siempre, Derechos Humanos va a posicionar y decir, consignamos fuertemente la pérdida. ¿Y qué va a salir a decir el mecanismo? Lamentamos profundamente la pérdida. ¿Y por qué no dicen que se estuvo solicitando el mecanismo? No me dio respuesta. De igual forma se salió a decir, es que es un grupo de personas los que deciden. No es cierto. El que da la entrada, o es que el que te abre la puerta o te da el portazo es Jorge Ruiz. Y la otra, que nuevamente, digo, y eso también se dio cuenta el presidente, porque él estaba muy atento, sobre todo a las miradas. Y él se dio cuenta que Alejandro Encinas llegó a un punto en que ya no pudo sostener la mirada. Y esa es la situación, que las respuestas fueron evadidas, salió del paso y no dio resultados, o sea, más bien no dio respuestas concretas. Y la otra, pues, muy sutilmente quiso igual querer como poner en duda, ¿no? Cuando dijo, solo voy a hacer unas precisiones, no son empresas, es solo una empresa. Y la otra, ¿no? En donde dijo... Y no le ayudó mucho no, eso, la verdad, porque, ay, cabrón, claro. fueran muchas, dijeras, pues bueno, son muchas, una sola empresa y con esta bronca, digo. Pues sí. No, pero aparte, déjame decirte que sí hay, o sea, sí se equivoca en relación a decir Encinas que no son muchas, sí son muchas, te voy a decir por qué. Porque RCU, los contratos que tiene para proteger a los periodistas con el mecanismo, RCU no alcanza a suministrar todos los servicios que tiene que dar. Entonces, es tan grande la demanda de servicios, colocar cámaras, videovigilancias, dar monitoreo, etcétera, etcétera, hasta llevar despensas, que a veces RCU no le alcanza porque es poco el personal que tiene para todos los servicios y no alcanza a poner tantos escoltas como a veces tienen, ¿sí? Por eso RCU contrata a otras empresas y esas empresas subcontratan a otros y se llega al punto de que hay empresas de Genaro García Luna al final de la colita que están aportando servicios a RCU que van a dar a los al cuidado de los periodistas. Por eso sí podemos considerar que son muchas empresas las que prestan servicio de protección a través de RCU, aunque RCU sea una sola razón social. No, y aparte hay que decir algo, que la primera vez que yo denuncié el 23 de junio, y ahí está grabado, el presidente de la República no sabía que los escoltas no eran federales, de protección federal. Y todo el mundo, o sea, nadie sabía, porque otra de las cosas que arrojó mi investigación en su momento es que yo preguntaba y decía, no, pues que son de la Marina. Pregunté a la Marina, no, es que son del Ejército.
Pregunté al ejército, no, es que son exfederales. Pregunté, no, es que son policías. Pregunté a 3 corporaciones en 3 estados y digo, no, eso lo hace el ejército. Nadie sabía quién, de dónde salían las escoltas. Hasta apenas, hay que decirlo, va para 2, casi 3 meses que están logrando que sean los elementos de protección federal que empiecen a dar el servicio de escoltas. Pero hasta ese entonces lo brindaban diferentes empresas de seguridad. Nadie sabía eso. Todo el mundo decía que no, pues viene del gobierno federal. No es cierto. Estaban contratando empresas para brindar las escoltas. Y lo que se encarga RCU, hasta donde yo llegué, el famosito el botón de pánico que no sirve. El coche. Los localizadores, o sea, todo eso es lo que se encarga la empresa. Y claro que sí son, hasta donde yo llegué eran empresas. Ahorita apenas se está empezando, porque volví a monitorear a los compañeros que cuentan con el mecanismo, que me ayudaron con la información, que uno me decía esto y luego esto y luego el otro es. Y yo, no, ¿qué crees? Que apenas nos los cambiaron. Y ya son de la corporación que es de protección federal. A ellos los tenían cuidando edificios gubernamentales. Oye, hizo una apreciación el subsecretario Encinas cuando te encontraste con él en la mañanera. Él decía que muchos de quienes gozaban de este mecanismo preferían ellos seleccionar, a ver si tú me puedes aclarar, pero preferían seleccionar a las empresas o a las escoltas que le daban el servicio porque desconfiaban de los elementos de origen federal, a final de cuentas. ¿Está basado en la realidad esto que dice el subsecretario Encinas? ¿Grillo? Hasta donde yo investigué, no. No, a ellos les dicen, hoy te toca pueden durar 1, 2, 3 meses, y de repente ya te los cambian. Es que también no, déjame abonar aquí un poquito también a la cizaña. No, sí. Porque, suéltala. No, déjame abonar también a la cizaña. Es que también hay que ver qué tipo, de qué periodista estamos hablando, porque hay como 3 niveles de periodistas. O sea, uno es el periodista verdaderamente en riesgo, el que sí está en riesgo, el que sí anda jodido y que sí ocupa inmediatamente un refugio y ubicarlo, y ese cabrón va a donde vaya, si le designan una vecindad, pues ahí va y se mete y ahí se queda, y si le designan un policía para que lo cuide, ahí él acepta al policía. Pero hay también periodistas de élite, fifís, que no aceptan a cualquier escolta, ¿no? Tiene que ser de protección federal, tiene que ser de la Marina, tiene que ser de tales rangos, por decir de alguna forma. Entonces, hay muchos periodistas, sí, te hablo de los periodistas más mediáticos, de los más encumbrados, ¿sí? Muchos de ellos, no quiero decir que todos, muchos de ellos, no puedo decir el nombre porque es un delito y los pondría en riesgo también, ¿sí? Pero hay muchos periodistas que salen en televisión, que tienen escoltas de seguridad, que ellos dicen, no, yo no quiero que sea de RCO, ni quiero a nadie de la policía de aquí de la Ciudad de México, quiero a alguien del mecanismo de protección, digo, alguien del Servicio Federal de Protección, y ellos son los que se ponen a elegir, y entonces ahí el mecanismo le está sirviendo pues de gato a un grupito que ni siquiera tienen ningún riesgo, nada más porque tienen renombre y sus nombres son muy mencionados en el medio artístico del periodismo, pues nomás por eso, y en eso se basan. Pero te digo, el periodista realmente que está jodido, que anda necesitado de protección, no se fija en quién le pongan asco, con que te pongan un cabrón que pueda siquiera pedir auxilio por ti cuando te traigan a los chingadazos. Es de lo que se trata. Entonces, esa es la situación que pasa. Sí, ese es el problema, que hay unos periodistas bien super mamones, que cualquier cosa para ellos es una amenaza, y ahí el mecanismo se los acepta. Les acepta, ay, es que recibiste 3 llamadas en la noche y no contestaste, eso es una amenaza, cabrón, es la tarjeta de crédito que le están cobrando, ¿sí? Entonces, se hacen, entonces, cualquier cosa la ven como amenaza, ay, es que me siguió una camioneta ahorita que venía por Insurgentes y no me dejó hasta que llegué a la casa y le di vuelta.
es una amenaza y ya lo registran como amenaza. ¿Eso quién lo hace? Lo hacía, bueno, todavía lo sigue haciendo hasta hoy Jorge Ruiz del Ángel, ¿sí? Y de él depende porque, como dice Luisa, él abre o cierra las puertas del mecanismo. No hay nadie más. Nadie más trae las llaves de las puertas del mecanismo más que Jorge Ruiz. Es un simulacro lo del consejo, lo de la junta de gobierno, es un simulacro. La mayoría de los funcionarios que van de otras dependencias van a dormirse ahí, van a bostezar, van a decir sí a lo que diga el que sabe de eso, que es el del mecanismo, punto. Entonces, realmente eso está en manos de Irazoque y de Jorge Ruiz del Ángel, nada más. Oye, aquí vamos a hacer un pequeño, siempre me gusta hacer puentes, pero quiero verlo porque estoy leyendo a Jack Mosh. Jack Mosh siempre está aquí con nosotros, a veces dice cosas interesantes, a veces dice pendejadas, lo hemos tolerado porque somos tolerantes, pero viene a mi mente algo de lo que él dice. Él pone en duda todo lo que ustedes están diciendo, a final de cuentas, pero viendo a Jack Mosh, yo lo relaciono mucho con voy para allá. Viendo a Jack Mosh, veo mucho esos argumentos de estas campañas que les han echado encima a ustedes, a ti, Grillo. ¿Te acuerdas que platicábamos? Jesús, pues tú también ya estuviste en nuestro programa varias veces, también lo hemos platicado. Hay un esfuerzo institucional de partirle su madre a todos aquellos que levanten la voz para poner en evidencia que no están haciendo su trabajo. Y tengo que decirlo, es una dependencia que está dentro de la Secretaría de Gobernación, que maneja la política interna, que sabe temas de seguridad, que tiene que dar la información al presidente y que tiene un chingo de presupuesto para esto, también tengo que decirlo. Sí. Entonces, Grillo, Jesús, se ha invertido dinero del Estado para afectar la credibilidad de ustedes. Digo, mira, Jesús, todos los libros que has escrito, cabrón, y lo Grillo, todas las investigaciones que has hecho, es más, tengo que decir que lo que los ha librado a ustedes no solo es la amistad de aquellos que los queremos, sino el hecho de que hay mucha gente que está atrás de ustedes. O sea, es una pendejada, lo único que hace es que los levantan más. Pero leyendo a Jack Mosh, veo la manera en que quiere defender ciertas cosas. Ustedes, ya leí los argumentos de Jesús. Tú acusaste directamente, Grillo, a Jorge Ruiz de orquestar este tipo de campañas. ¿Qué no se dan cuenta dentro de la Secretaría de Gobernación estos movimientos que hacen y que usan los recursos del Estado para tratar de hacer más grande un problema que se pudiera solucionar haciendo bien las cosas? Sí, fíjate que ya experimenté lo que es echarte un sistema encima, ya lo experimenté. ¿Por qué? Porque es un nado sincronizado. Primero empieza el rumor, desacreditación. Después vienen los medios, ahí entra, ¿no? La otra bestia que son los medios. Empiezan a cuestionar, no, es que ¿sabes qué? La silla rota me publicó, me dedicaron un artículo, qué lindos. Decir que yo tenía nexos con empresarios. Y luego, después, otro descendiente de Pati Chapoy, que ni lo vamos a mencionar porque no lo vamos a hacer famoso, ¿no? Que se agarra con todo el mundo, pero a decir, a quererme echar encima a un conductor de La Octava, a decir, es que a mí me llama la atención que este canalucho con apenas 20,000 o casi 20,000 suscriptores le den entrevistas a funcionarios. Yo creo que le han de pagar, hay que investigarlo, Bueno. Y luego, después viene ya los golpes más fuertes que son por parte del gobierno federal, que vuelvo a decirlo, en ese entonces la que estaba de secretaria de Gobernación fue Olga Sánchez Cordero. ¿Quién recomendó a Enrique Irazoque y lo llevó a ese puesto? Olga Sánchez Cordero. ¿Y quién le toma protesta cuando estaba Durazo, de secretario de Seguridad? ¿Por qué el afán? A mí lo que me llamó mucho la atención es que Encinas, o sea, Jorge Ruiz, vuelas, vas por patas, ¿no? Porque no importaba, porque nada más faltaba tal vez el empuje para decir, bye bye, maestro. Pero ¿por qué la vehemencia por defender a Enrique Irazoque? Y ahí va la otra, la vehemencia de pseudo compañeros por defender a Enrique Irazoque. Esa es la situación. Y también a Jorge Ruiz, porque, pues bueno, por ahí diría una persona, pues cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, claro que sí se gasta recursos, claro que sí se mete para decir, ¿sabes qué? Yo por eso fui muy clara, ¿no? Porque por ahí el señor Jorge Guerrero dice, ¿por qué no van a la mañanera y dicen todo eso? Señor Jorge Guerrero, ve a las mañaneras para que vea que apenas estuvo la semana pasada, mi chulo. Pero bueno, el punto, no te rías, Jesús, que me haces reír. El punto es que
Es Es que fuiste, pero les Pues pusiste una fíjate. chinga, la verdad. Te Entonces, guardaste los meses que te yo- tuvieron. Sí. por eso, el Por eso no día te dejan 23 pasar. yo le... Sí, Sí, yo... Ay, muchas gracias, una ¿no? buena repasada. Por eso, Encinas casi le da yo un le- yo infarto, le- la verdad. Sí. yo por eso a Encinas le dije, ¿a quién le pisé los callos, como dirían coloquialmente, para que me hayan iniciado esa campaña de desprestigio? 15 días estar aguantando. Y la otra, que yo lo platicaba en su momento con uno de mis hermanos, que es como mi sensei, y me dijo, mira, este tipo de cosas, velos como filtros. Porque antes que pasara todo eso, tú creías que todos eran tus amigos. Tú, puta, defendías a todos y a todas. Por defender a una personita en especial, a mí la primera vez me castigaron por pararme a defenderla enfrente a la secretaria de Gobernación, ex secretaria de Gobernación, para que esa misma personita después saliera en redes sociales a decir que era un chisme de pasillo. Precisamente lo mismo que dijo Amir, qué casualidad, pero bueno, el punto es que ahí es donde te das cuenta quién es quién y dices, fuera máscaras. Y como lo dijo bien, ya nada más para terminar, Héctor, esto, lejos de tumbarte, te fortalece y te da experiencia. Y esto, colmillo, cosa que a Jesús ya le sobra, ¿no? Luego me da miedo, no me vaya a clavar el colmillo. Pero Jesús. bueno, No, mira, fíjate que bueno, antes quiero acotar, pero tú finalmente, Guillotina, tú tienes una carta abierta porque el presidente lo dijo de manera pública, tú puedes pararte cuando quieras. Es la primera vez que veo que le da carta abierta, casi te doy las llaves del palacio para que entres y salgas cuando quieras. Sí, entonces, pero volviendo a la pregunta que hacía Héctor, mira, Héctor, yo pienso que esto es por sistema, ni siquiera es por convicción, porque los funcionarios públicos que están ahí en los cargos segundos, terceros de la administración pública, pues están cuidando su chamba o están protegiendo su chamba. Si pueden echarse un dinero a la bolsa, pues se lo van a echar, pero están haciendo su chamba y para ellos, más que un proceso ideológico, esa de la persecución, de desestabilizar a quienes atentan contra el sistema, pues es una cosa normal. Los cuartos de guerra, los comités de control de daños existen en todas las dependencias del gobierno, no se diga en las de gobernación o en la de la defensa, etcétera, pero concretamente la de gobernación, que es la más sensible por su aspecto político que maneja, creo que el cuarto de guerra sigue funcionando y así intacto como desde que comenzó a funcionar, vamos a decir, desde Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no creo que sea ni siquiera por una cuestión ideológica, porque son funcionarios públicos, a veces tan mediocres los que están ahí en esos cargos, que ni siquiera tienen una ideología, una forma de pensar, un convencimiento o una razón moral para ejercer su labor. Ellos simplemente actúan por sistema. Hay que señalar, pum, ya llegan las 7 de la tarde, ya me voy a mi casa a dormir. Llega al día siguiente las 9 de la mañana, ya llegué a trabajar. Sí, pero yo pienso que es eso, que es como una, ¿cómo se llama? Es un círculo vicioso. Sí, es nada más pues por sistema, pues siguiendo el manualito que tienen que leer todos los días y aplican. Si está jodiendo, déjale hecho, órale toda la caballería. Y por supuesto que hay recursos para manejar canales de YouTube, para manejar redes sociales, para manejar medios medios impresos, televisivos, radiofónicos, de lo que sea. Pero sí, creo que sí es por ahí donde va. Oye, y esta es una pregunta para los dos. ¿Ustedes creen que el presidente López Obrador no estaba enterado de esto? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que el presidente López Obrador... Digo, tiene un chingo de cosas que hacer, tengo que decirlo. Claro. Un chingo de cosas. Entonces, tiene tanto que hacer el hay presidente. dolo de parte del subsecretario, incluso el propio secretario, que no le ven toda la película de este asunto, que se puede volver, porque digo, bueno, una de las banderas del presidente, lo tengo que decir, hace 3 años, es el hecho de que ha vendido, no solo en México, sino a nivel internacional, la cuestión de que hay puertas abiertas para preguntar lo que sea, sin consecuencias. Yo digo que así es, pero ya en el plano del ejercicio. Es que en el plano del ejercicio, allá voy, mi querido Héctor. Creo que el presidente López Obrador es un hombre bien intencionado. Yo creo en él. Yo creo que es un buen presidente. Es el mejor presidente que hemos tenido estas generaciones, nosotros, esta generación. El mejor presidente que hemos conocido y que seguramente vamos a conocer, porque dudo que llegue alguien tan bueno como él. Pero estoy seguro que le mienten al presidente. Creo que alguien le engaña. A veces el propio secretario, el subsecretario, no quiere
no quiere que se llegue a más arriba el problema y tratan de solucionarlo allá abajo y no le llevan al presidente. Está bien que no le lleven más broncas al presidente porque para eso están ellos, para resolverlo, pero son tan pendejos que no lo pueden resolver de la mejor manera, ¿no? Entonces se van por otro lado y por eso están engañando al presidente y el presidente piensa que las cosas van bien y por eso el presidente se tropieza todos los días con su discurso en la mañana, porque dice, es que no me han dicho lo contrario, entonces quiere decir que vamos sobre esta ruta. Entonces yo ahí pienso que sí le está fallando y todo eso es culpa del coordinador de asesores, Lazarito Cárdenas Batel también, que no saca la puerca del atolladero. Es tu paisano. No, pues por lo mismo te digo. Ay, eso. Oye, María Luisa. No, pero fíjate que nada más para complementar lo que dijo Jesús. Mira, yo he comprobado por otras investigaciones que he presentado, por ejemplo, el caso de la Barcaza 269, que sí le mienten al presidente. Porque también lo que pasó con Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, sí, el presidente no sabía. Y Luisa María Alcalde ya le había dicho una situación al presidente y cuando yo le termino de presentar esa con pruebas y todo, se fue de espaldas. Y ahí te va, que esto sí hay que dejarlo bien, bien claro para la gente. El trabajo del presidente de la República es intachable. Y tan creemos en él que nos la seguimos rifando, porque la neta dices, oye, nos desacreditan, nos agreden. Puta, a mí me llegaron amenazas hasta desde te vamos a dar hasta por las orejas, hasta te vamos a entregar en pedacitos en un costal, ¿no? O sea, imagina. Jesús, ponte serio. ¿Por qué te ríes, Jesús? ¿Por lo de las orejas o cuál fue? ¿Por qué te pones roja? No. Lisa? Este es un programa serio y vamos muy bien. Señor, mira, Jesús, pervertido. tienes que mirar la cara de Jesús. Qué mente más cochambrosa. No. Ay, no, pero digo, es que dice uno, por eso uno va, porque de verdad es uno, si no es ahora, ¿cuándo? Imagínense, uno gasta con sus recursos, de verdad la gente hermosa, si no fuera por la gente hermosa, por sus chats, por sus donativos, de verdad esto no sería posible, pero ¿por qué lo hace uno? Porque de verdad yo sí creo en él. Pues fíjate no en la gente que lo rodea. No, y ahí te va. La secretaria de Gobernación, por eso quedó fuera, Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer. Olga Sánchez Cordero, que, o sea, se salvó porque estaba con licencia en la Cámara de Senadores, pero si no, me corto una, si no también quedaba fuera de la 4T. Pero Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, se dedicaba al servicio del poder. Eso es real. Y también yo personalmente comprobé que le mentían al presidente. Claro, ahí está el caso. Y a eso te enfrentas. Jesús. Exacto. Eso es a lo que te enfrentas cada que tú vas y presentas investigaciones. Y a veces hasta sientes, yo de verdad créanme que sientas de, pues ni modo, lo tengo que hacer. ¿Para qué? Para que reaccione. Cuando yo denuncié lo que pasaba en comunicación y que sopas perico ya no me dejaron entrar, yo vi la cara del presidente, que por eso dijo, no, a ver, ¿cómo está el asunto, no? Pero, sí, al presidente le miente. Nomás no te vayas a convertir en otra reina, por favor, es lo único que te voy a pedir, ¡Ay, cállate los ojos, tú llevado! Jesús, ibas a decir algo, discúlpame. No, que estoy en la misma sintonía de ustedes. Creo que al presidente de la República le están mintiendo, creo que lo están engañando, y por eso sale y se tropieza, te digo, él mismo, porque él piensa que el país está de una forma, aunque también déjame decirte una cosa, que también a veces a algunos les lastima el que tú hagas pues el que tú hagas algún trabajo de denuncia, porque quisieran haber sido ellos los que le hicieron, y entre periodistas, ya ves cómo son los egos, entonces, si yo no hice la denuncia, entonces la denuncia está mal, ¿no? Pero si yo la hice, yo soy la estrella. ¿Sí me explico? Es también parte del ego y también parte del juego periodístico, de que si no es pedo tuyo, entonces sí huele feo, ¿sí? Pero el pedo mío no huele feo, cabrón. O sea, sí, exactamente. Oye, es lo mismo. ¿Han sentido, ha habido solidaridad con ustedes? Ya no de los bots, esos pues obviamente no van a ser solidarios con nadie, pero de los que están más cercanos, han sentido solidaridad de los medios, que a veces también es un error.
estar cada quien por su lado lo debilita al movimiento, sea youtuber, sea periodista, sea columnista. ¿Han recibido digo, cabrón, échale ganas, aquí estamos contigo? ¿Se han sentido apoyados? Fíjate que en lo personal sí me he sentido apoyado yo por algunas de algunos de mis amigos periodistas, por algunos, la verdad es que sí, como por ustedes, tú por ejemplo, Héctor también, tú Grillo, por supuesto, pero sí me he sentido así como respaldado también por otros compañeros periodistas, pero te voy a decir que pues son de los que yo esperaba ese respaldo, de los que no esperaba nada, pues se han comportado igual, no me han dado nada, o sea, nada de apoyo, y está bien, creo que es la dinámica, ¿no? ¿Y tú, María Luisa? Yo lo tengo que decir, digo, y siempre lo he dicho, esto que pasé yo a partir del 23 de junio, yo me di cuenta de quién es quién. Ay, sí, ¿no? Como el Ricardo, ¿quién es quién? En los amigos. Y la verdad es que fue un trago amargo, porque los mismos amigos, amigas, fueron los que se me fueron encima y iniciaron campañas de desprestigio. Ya después supe que son porque gozan del mecanismo y ya sabes, ¿no? Y la otra es que entiendes que cuando tocas intereses, en este mundo no hay amigos. Quienes sí he recibido el apoyo total, el respaldo, es de la gente que ni siquiera me imaginaba. Por ejemplo, sí lo voy a decir porque los puedo contar con esta mano, que es de mi productor, Jonathan Hernández, que es de Ramón Flores, del Centinela. Ese se la rifó conmigo como no tienen ni idea, porque se aventó a defender con uñas y dientes. Del maestro Carlos Aguirre Romo, de Conecta Zacatecas, de verdad, otro as en el periodismo, el maestro Carlos Aguirre Romo, del compañero Ramsés, que escribía en una revista y pues lo desaprovecharon y ahora ya es independiente, pero el compañero Ramsés, o sea, alguien que yo jamás me imaginé que me iban a apoyar, que también estuvieron generando presión para que me volvieran a regresar, o sea, dejar entrar las mañaneras, y pues bueno, ahora sí que principalmente la gente, y pues también hay que decirlo, del maestro Arturo Pavón, pues su gran amistad incondicional, de Javier, que cada que pues me veían así toda ponchada, pues me mandaban mensajes de apoyo, y échale ganas, mi Grillo, usted no se dé, y así, y ya, párale de contar. Artículo 19 no les dio apoyo. Ay, miren, ahí les va. Artículo 19 me escribió, sí, me voy allá, ya diste en el grano, ¿no? Artículo 19, cuando yo sufrí el atentado en Nayarit, yo pedí su ayuda porque yo sí creía en ellos. Pues eres pollito, estás nueva en esto y dices, ay, pues órale, ¿no? Y así me lo dijeron literal. No, sí ayudamos a periodistas. Fueron muy enfáticos con esto, a periodistas. Pero cuando son casos mediáticos, de presión social muy fuerte, ¿dónde dices que trabajas? Esa fue la respuesta. Y como lo dije con el presidente, yo no miento. Resulta que después de esa mañana de este 23 de diciembre, me escribe Artículo 19 por Twitter y me arrobaron. ¿Nos puedes decir cuáles son las denuncias para documentarlas, por favor? Así, porque dije no. Y no les he contestado. Por ahí diría mi sensei, mi Pepe Grillo, serena, tranquila, cabeza fría. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues para Artículo 19 necesitas tener, pues acá un nivel shonsho, ¿no? Shonsho. ¿Para qué? Pues para que también te apoyen. Y obviamente dices, esto es un tema que desgraciadamente, yo les voy a decir una cosa, lo que pasa en comunicación social en presidencia. Si fuéramos unidos, se la pensarían 10,000 pesos, o sea, 10,000 veces antes de atreverse a meterse con un
medio independiente, porque les voy a decir cuál es la reacción de cuando intentan o intentaron en su momento de hacerlo con los medios tradicionales. Aunque no se hablaban y se caían gordos, los otros medios se unieron y dijeron no. Y entonces ya, a mí me llamó la atención y dije, cañón, pues si no se habla y esto. Y cuando yo le cuestioné a un compañero de un medio tradicional, le dijo, es que esto no se trata de las migas, no. Es que esto se trata de que si nosotros permitimos que eso se lo hagan a esta fulana, el día de mañana también lo van a hacer con nosotros. Esto es de unión, con nosotros no se... Y efectivamente, no se meten con los medios tradicionales, porque aparte de que traen peso, no es lo mismo que te publique el Universal algo, a que la Grillotina Política denuncie algo, porque así nos ven chiquitos y orejones. Pero ¿por qué se ha llegado a ese nivel? Porque entre nosotros mismos somos como los cangrejitos en el bote de agua. Ves que está saliendo alguien y te bajan, te ponen el pie, te desacreditan, se te van encima. Si no coincides con sus pensamientos, estás mal, te satanizan, La prueba fue desafortunada este jueves. Desafortunada. ¿Por qué? Porque dije, pues yo creo que soy muy importante para dedicarme, así que después de la mañanera, pues a querer desacreditar mi persona. Muy desafortunada, porque salió de un lugar donde yo hasta cierta manera veía con respeto ese medio, y veía con respeto al titular de ese medio. Pero ahí es donde también te das cuenta del carroñerismo. ¿Por qué? Porque no se tomaron el tiempo de investigar y de decir, a ver, porque pues ahora sí que la persona detrás, en la que yo confío, y lo digo, no es la primera vez que lo digo, yo confío abiertamente en Jesús Lemus, pues era él, no una persona chismosa que quedó inconforme con el servicio, no conforme con el servicio, y por eso salió a despotricar y a decir, no, esto es serio, estamos hablando de vidas. ¿Cómo piden solidarizarse cuando los amenazan? Porque, miren, yo sé de 2, 3 que se inventaron amenacitas para conseguir el mecanismo, y como son mediáticos, inmediatamente reaccionaron y se los dieron. Yo lo conozco y no hablo al patanteo. Y esperaban que todo el mundo dijera, no, sí, yo me uno a la... Cuando estás viendo que tu hermano o tu hermana está pasando, pues en vez de que se unan, te pisan. Hasta quieren pasar por encima de tu dignidad. No, es como decía Jesús, como abrió el programa, tiene razón. Da mucha tristeza que entre mismos compañeros que se jactan ser periodistas, desacrediten a otros periodistas que saben que es latente el riesgo que se pasa. Esa es la realidad de las cosas, y de las pinches asociaciones valen una pura y 2 con sal. Sobre todo artículo 19, acuérdense que es financiado por Estados Unidos. Imagínense. No les importa realmente ¿A la ti, vida de los Jesús periodistas. Lemus, te han brindado ayuda? Artículo Nunca. 19. Nunca. Adelante, Jesús. Bueno, no, nada más agregar por lo que me preguntaba la Grillotina. Cuando yo estaba en la cárcel, les mandé unas cartas, artículo 19, para que me ayudaran en la cárcel. Ni siquiera me respondieron las cartas, ¿no? Así es de que... No, por supuesto que no. No, Dios que los acompañe, los artículos 19. Ellos defienden, pues, de Lores de Mola para arriba, pura gente así mediática, importante. Entonces, pues no, unos periodistas de la calle que lo van a andar defendiendo a uno. Sí, somos pata de perro. Oye, están comentando, bueno, ¿cómo ven a futuro a este mecanismo? ¿Funciona? ¿Vale la pena? ¿Cómo lo quisieran ver ustedes? A lo mejor con elementos del ejército, a lo mejor con elementos de la marina, cosas así. No, mira, yo creo que el problema del mecanismo es de operatividad, es de corrupción. Tal como está diseñado actualmente el mecanismo, es muy funcional. Lo ideal es que no dependiera de la Secretaría de Gobernación, porque el propio Encinas reconoció que el 45% de las agresiones a los periodistas provienen de funcionarios coludidos con el crimen organizado,
pues imagínate cómo vas a pedirle al mecanismo. Haz de cuenta, en ese momento yo le estoy tirando al mecanismo y a Alejandro Encinas y a estos funcionarios. ¿Tú crees que voy a pedirles protección o voy a aceptar protección que me digan, porque recibiste amenazas, déjate protejo? Pues no, lo ideal es que el mecanismo fuera un organismo ciudadano, autónomo, como la CNDH, como el INE, así, que funcionara de esa forma, que fuera electo por diputados, un grupo de gentes al frente del mecanismo como el INE, y que con su propio presupuesto pudiera trabajar en la defensa de los periodistas y que estuviera integrado por representantes del gremio informativo. Ojo, una cosa es ser periodista y otra cosa muy distinta es ser miembro de una organización de defensores de periodistas. No es lo mismo los que están al frente del artículo 19 o al frente de ese artículo, que se llama Reporteros Sin Frontera o del Comité de Protección, porque los que están al frente ni siquiera son periodistas. Ellos son burócratas y ahí están ganando su sueldito y mamando la chichi todos los días, pero hasta ahí nada más. Lo importante es que cada uno que el gremio estuviera representado por entidad, por sexo, por edad, por medio, no sé, se tendría que buscar alguna forma para definir, pero eso sería lo ideal, y que fuera ese organismo ciudadano, o autónomo, mejor dicho, es un organismo autónomo, el que viera por la protección de los periodistas, sin tener que explicarle al gobierno federal dónde están y quiénes son los protegidos. Exacto. ¿Tú cómo lo vislumbras, Guillotina? Es que sí tiene toda la razón, porque la mayor parte de las agresiones vienen por funcionarios estatales. Entonces dices, una es una limpia completa en el mecanismo, porque no puedes tener a funcionarios que tenías que vienen desde Felipe Calderón, imagínate, y los incrustaron con Enrique Peña Nieto, con sus famosos tratos y negociaciones que da bienes, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pues imagínate un exfuncionario, en el caso de Enrique Irazoque, panista de hueso colorado, hay que decirlo, tapadera, cocholata, hoy fiscal de Guanajuato. ¿Cuántos casos de tortura no cayó? Y dices, ¿cómo te atreves a ponerlo ahí? Que él es el que va a velar por los derechos de los compañeros, de las compañeras, de activistas, de luchadores sociales. ¿Cómo? Ahí te va el caso, no es un claro ejemplo y rapidísimo, del activista de los Altos de Chiapas, que por el cual se detonó toda la problemática que hay en los Altos de Chiapas, en la Raizar. Un activista que defendía las tierras. El mismo, o sea, él presenta la denuncia y la información sale precisamente del mecanismo. Porque eran los únicos que sabían que él estaba ayudando a esa causa. Y lo mataron. Entonces dices, ¿cómo vas a tener a personajes como Enrique Irazoque? ¿Cómo vas a tener, como por ejemplo, que ya está, hasta que yo no va, se va el 31, yo no quedo conforme, pero hasta Jorge Ruiz? ¿Cómo? Y de ahí en fuera son los visibles, Jorge Ruiz, Enrique Irazoque, pero ¿y atrás de ellos? Y otra de las cosas que dices, imagínate nada más alguien que investiga, en el caso de la regidora del estado de Jalisco que la desaparecieron. Hasta el día de hoy no se sabe nada de ella. Ella denunció que el presidente municipal de donde ella estaba de regidora estaba coludido con un grupo delictivo, etcétera, y lavaban dinero. El mismo mecanismo, o sea, los escoltas dijeron, no, pues es que se fue a la tienda, aquí a la vuelta. Ya no regresó. ¿Quién le entregó? ¿Quién dijo, va para allá? Los compañeros que mataron contando con los escoltas, resulta que misteriosamente no estaban. ¿Quién los entrega? La información sale del mecanismo. Y dices, ¿quién está entregando a los compañeros? Y por supuesto que no debe de estar con, yo digo, la limpia ahora sí que de arriba hacia abajo. Yo pensaría que se quedan los únicos que entraron en este sexenio. Y del 2019 a la fecha, de ahí en fuera, arras todos los demás. Y la otra, ¿por qué tienen que estar involucradas? Que dice, sí, está que lo que es el Protección Federal, que está
que derechos humanos, que está, ay, por favor, si Rosario Piedra, a partir de que llegó a derechos humanos, ni una sola recomendación ha hecho la señora. ¿Qué está haciendo al frente de derechos humanos? Díganme, por favor, ¿qué está haciendo al frente de derechos humanos Rosario Piedra? Luego por eso no te quieren, María Luisa, ¿ya ves? No, es que es la verdad. No, Dices, es la verdad, es así. es irrebatible. Es un cúmulo de corrupción, de ineptitud, de ineficiencia. ¿Y quiénes pagan el pato? Los compañeros que ya no están ahorita. Por supuesto, y con vidas o violencia o amenazas. Una pregunta, María Luisa, ¿vas a regresar a las mañaneras? Ya el presidente te dijo, aquí está la puerta abierta. ¿Y vas a seguir dándole, le vas a dar seguimiento a estos temas que platicamos hoy? Con o sin Alejandro. Fíjate que, sí, mira, hay que dejar muy claro esto porque sí, muchos dijo, no, pues es que ya te dio la entrada cuando tú quieras y ve todos los días. No, espérense. Hay que tener congruencia, yo creo, y es algo que yo sí puedo decirlo con la frente en alto, y a las pruebas me remito. Algo que yo tengo mucho es la congruencia, porque es lo que te da el respeto y la credibilidad. Y no puedes ir a pedir justicia tú portándote injusta, ¿no? Es decir, no, pues como el presidente ya dijo, venga, Chepacato, cuando usted quiera, yo también me voy a aprovechar. En primera ni voy a poder, porque no soy rica para estar yendo y viniendo el mismo día, ¿no? Yo no vivo en la Ciudad de México. Y en segunda, lo legal. Lo legal es que conforme a las reglas que ponen en comunicación social, me toca 2 veces por mes. Eso es todo lo que yo quiero. Que respeten mis derechos. Poder ejercer mi libertad de expresión en las mañaneras. ¿Saben? Se acabó. Eso es todo lo que yo quiero. Nada más. No quiero protagonismo, no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse en la inmersidad, ¿no? Entonces, es todo. Y si por mí fuera, yo mandaba un corresponsal, pero no me alcanza el presupuesto. Al rato. Jesús, ¿cuáles son tus planes? Pues mis planes son seguir haciendo denuncia. Creo que es la única forma de contribuir a que el país se recomponga también. Sin denuncia el país no va a avanzar. Tenemos que seguir haciendo la crítica a quien sea. Te digo, yo no estoy en la prensa militante, yo no milito en ningún partido. Me cae muy bien en lo personal el presidente López Obrador, creo mucho en él, pero también creo que le debe de hacer algo bueno también el ventilarse de vez en cuando con la crítica fundada y fundamentada siempre. Sigo haciendo mis trabajos más que dedicarme a... Yo ahorita ando aquí en el YouTube porque he tenido un poquito de espacio, pero realmente estoy metido en mis libros, estoy haciendo una investigación, ya luego les platicaré de qué va, pero espero publicar el año que entra un nuevo texto, entonces estoy metido en eso y básicamente no me distraigo más que para hacer algunas cositas de trabajo de reporteril del diarismo que me piden algunos medios y ahí estoy trabajando. Les deseo a ambos, la verdad, son muy valientes, yo los admiro. Eterna Por supuesto, felicidad. tengo otros datos, tienen Gracias. las puertas abiertas en cualquier momento. Les deseo para este 2022 que, número uno, que todo sea, que haya mucho, para empezar, mucha salud para ambos. Luego prosperidad y mucho trabajo y que haya mucha seguridad, también tengo que decirlo. Ojalá, Los porque eso, felicito por su valentía. Gracias, mi querido Héctor. Igual desearte lo mismo también a ti, querida Grillo, desearte lo mejor de la vida para el año que viene. Y pues aquí estamos al pendiente y seguimos en pie. Queremos hacer un pequeño memorial. Hay un video, un memorial a aquellos periodistas que han fallecido, de los que hemos hablado. La verdad es que hablamos de ellos, pero es bueno que vean las caras y los conozcan. La vamos a pasar y con eso cerramos el programa. Un abrazo para los dos. Gracias a nuestros suscriptores. Gracias, nos vemos Héctor. el año que entra. Mil gracias.
Bye.